Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Leamos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos el privilegio de rendirte culto, porque una vez más podemos venir delante de ti para decirte todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, es gracias a ti. Así que, Señor, muchas gracias. Gracias porque has escuchado nuestras oraciones, has escuchado nuestros cánticos, has escuchado cómo estamos agradecidos por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz para perdonar mis pecados. Estamos agradecidos, te estamos rindiendo culto y toda nuestra atención está para ti. Pero dentro de este servicio cultico sabemos que tú hablas por medio de tu palabra y no queremos irnos sin antes rogarte que por favor hables a nuestros corazones. Háblanos, usa al predicador por favor para que él hable la palabra tuya y esa palabra nos anime, nos bendiga y pueda ser instrumento a nuestras vidas. Oramos por nosotros los que somos creyentes para que podamos salir animados a hacer conforme a lo que tu palabra dice. Pero también te rogamos que si alguien ha de escuchar esta enseñanza o si alguien dentro de nosotros aún no te conoce, dale la oportunidad por favor de venir en arrepentimiento. Tu palabra dice que aquel que no te conoce, lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesucristo es el único que puede hacer que esos pecados sean perdonados. Así que, Señor, permite que procedan al arrepentimiento para la gloria tuya. Gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Amados hermanos, la carta a los tesalonicenses, esta carta que hemos leído, que solo tiene 5 capítulos, tiene que ver en su mayoría con temas escatológicos. ¿Qué, pastor? Escatológicos. Cuando hablamos de escatología, tiene que ver con los sucesos de los últimos tiempos, con lo que va a ocurrir con la venida del Señor Jesucristo. Cuando usted lee esa carta que la estamos usando como introducción, esa carta entonces tiene que ver con el momento en que el Señor Jesucristo vendrá. Miren, nosotros creemos que Cristo vino a este mundo, Dios siendo Dios se encarnó, vino a este mundo y dice la Biblia que Él como hombre murió en una cruz, fue sepultado, pero conforme a las Escrituras al tercer día, ¿qué pasó con Él? Resucitó. Pero cuando Él resucitó, Él se fue a los cielos, ascendió a los cielos y les dijo a los que estaban, no se preocupen, yo voy a volver, voy a regresar. Esa es nuestra esperanza. Y cuando usted lee esta carta, esa carta está llena de esperanza de mostrarnos cuándo el Señor Jesucristo vendrá. Pero esta parte, finalizando su carta, recuerde que esto es una carta que el apóstol Pablo escribió, enfatiza algunas cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Es decir, los creyentes somos en Cristo, esperamos en Cristo, nos vamos a la eternidad con Cristo, pero mientras vivimos esta vida tenemos que caminar o vivir una vida que demuestre que Él está con nosotros. Así que lo último de esta carta tiene que ver con la vida cristiana, con lo que hace un cristiano. Es decir, no solo el ser cristiano, sino el hacer cristiano. Escuchen esto, no solo con el ser cristiano, sino con el hacer cristiano. ¿Cómo así? Si yo digo ser cristiano, me comporto como cristiano. Lo mismo, si yo digo Él es mi papá, bueno, yo me comporto como si Él fuera mi papá, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas deben, según el apóstol Pablo, estar dentro del hacer? ¿Qué hace un cristiano? Vayan por favor a 1 los Tesalonicenses, ese mismo, pero capítulo 5, verso 14. Miren lo que dice el verso 14. Miren lo que dice. También os rogamos, hermanos, que ¿qué dice? Que amonestéis a los ociosos. Mire, la Biblia nos dice que un hacer cristiano es que entre cristianos debemos ¿qué hacer? Amonestar. ¿A quién? A los ociosos.
¿Quiénes son los ociosos? Aquellos que no quieren hacer nada. Aquellos que solamente quieren recibir, pero no dar. Dice, amonesten a los ociosos. Pero también, ¿qué dice? Que alentéis a los de poco ánimo. Mire que la Biblia nos insta a que si hay algún desanimado, son los mismos creyentes que van a animarse. Mire, hoy en día hay mucha gente. Ayer tuvimos una persona en la casa que nos decía, pastor, estoy sufriendo de depresión. Y sí es una enfermedad la depresión. Pero los que están deprimidos y no conocen a Cristo van a personas que con medicamentos les quieren solucionar la depresión. Pero la Biblia nos dice que entre nosotros debemos alentarnos los unos a los otros. El alentarnos en mira, yo te acompaño, yo te ayudo, salgamos adelante. Eso lo hacemos entre cristianos. Pero ¿qué más dice el verso 14? Que sostengáis a quienes, a los débiles, y que seáis pacientes para con quienes, con todos. Sostener y ser pacientes. Ese es un deber cristiano. Hay hermanitos que hay que tenerles más paciencia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo no es igual. Con algunos hay que sostenerlos porque son débiles, ¿cierto? Pero con otros hay que ser pacientes. Verso 15, mire lo que dice el verso 15. Miren que ninguno pague a otro ¿qué? Mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno los unos para con los otros y para con ¿quién? Para con todos. ¿Qué es un deber o qué es un hacer cristiano? El hacer cristiano es que los cristianos no pagan mal por mal. Si a ti en tu boca no debe estar la frase, pues si a mí me llevan por las buenas, soy bueno. Pero si a mí me llevan por las malas, soy malo. Si a mí me dan, yo doy. Si a mí no me dan, yo no doy. Si a mí me saludan, yo saludo. No. La Biblia está diciendo que un hacer cristiano es ninguno pague ¿qué? Mal por mal. Antes bien, dice siempre lo bueno. Ahora mire lo que dice el verso 16, hablando del hacer cristiano. Estar siempre como gozoso. Gócense. Un hacer cristiano, ¿cierto? ¿Cómo está, hermano? Pues yo soy cristiano. Ahí como cuando usted era pobre. Ahí vamos. Voy para el cielo, pero voy llorando. No. El cristiano es gozoso. ¿No han notado que uno dice, este hermanito parece que nació quién sabe en dónde, en qué clínica, en qué condiciones, pero tiene una cara de puño? Está siempre como gozosos. Siempre. Si me fue bien en el negocio, gócese. Pero si me fue mal, gócese. Ese es un hacer cristiano. Pero ahora el verso 17 dice orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Es decir, oren en todo tiempo. Oren constantemente. Dependan de Dios. Verso 19. No apaguéis al espíritu. Oiga, mire que dentro del hacer cristiano está diciendo no apaguen ¿a quién? Al espíritu. Qué interesante es eso, pastor. No apaguéis es no entristezcáis al espíritu. Pastor, ¿yo puedo hacer cosas que entristezcan al espíritu? Sí. Un hacer cristiano es que tú debes vivir tu vida de tal manera que hagas que Dios se agrade. No hagas que Dios se entristezca. No apaguéis al espíritu. Ahora el verso 20. No menospreciéis las profecías. Es decir, si Dios te está hablando por la palabra, por su palabra, no menosprecies lo que dice ahí. Eso está dentro del hacer. Verso 21. ¿Qué dice ahora? Examinarlo todo, retener lo bueno. Cada cosa. Esto que estoy viendo, no, esto no me conviene. Esto que estoy escuchando, no me conviene. Si lo estoy escuchando, esta escena, esto me lleva a hacer, no. Examinar lo que, todo. Y de todo lo que vivamos, ¿qué dice? Retengan
lo bueno. Y verso 22, absténganse de toda especie de mal. Si ustedes notan, parece ser que me salté un versículo, ¿cierto? ¿Cuál es el versículo que me salté? El 18. Pero me lo salté a propósito, porque entre todo esto que hemos nombrado, el verso 18 nos dice, den que gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Según este texto, hermanos, ¿cuál debe ser el deber cristiano? Bueno, sí, hay algunos que les gusta el deber, se endeudan en todo, ¿cierto? No estoy hablando de ese deber. Estoy hablando del hacer cristiano, ¿sí? El hacer cristiano o los deberes cristianos, según el verso 18, una cosa es dar ¿qué? Gracias. Primero, dar gracias. ¿Qué significa esto, hermanos? El dar gracias es una expresión física, verbal o emocional de algún beneficio recibido. ¿Cómo, pastor? Gracias es una expresión física, una expresión verbal o emocional de algún beneficio recibido. Eso es gratitud. Es decir, cuando usted recibe algo y usted está agradecido, usted lo expresa en su físico. Algunos lloran porque están agradecidos, pero otros dicen al menos muchas gracias. Gracias porque lo estaba esperando. Lo expresan verbalmente o lo expresan emocionalmente. Han visto personas que cuando reciben algo se lanzan y lo abrazan y dicen gracias, ¿cierto? Lo que están esperando. Eso es gratitud. Así que un deber, lo que Dios espera de un creyente es que sea como agradecido. Agradecido. Ahora, ¿por qué cosas debemos dar gracias? ¿Por qué cosas? Miren lo que dice el verso 18. Den gracias que en todo o en toda situación. Hemos visto qué es dar gracias. Ahora estamos viendo por qué cosas debemos dar gracias. Nos dice la Biblia en toda situación. No solamente por las cosas buenas o por las que nos agradan. Aquí la expresión entonces es que no solamente se debe dar gracias por los beneficios recibidos, sino por los perjuicios obtenidos. Una vez más, aquí no solamente se debe dar gracias por los beneficios recibidos, sino también por los perjuicios obtenidos. La Biblia nos dice de gracias a Dios en todo o por todo. Por todo hay que dar ¿qué? Gracias. Vamos a poner solo como un ejemplo, escúcheme, no lo busque. El libro de Job, capítulo 2, verso 9, va a decir estas palabras, pero quiero contextualizar. Job nos dice que era un hombre el más rico y sabio del oriente. Era un hombre que tenía muchas posesiones. Tenía posesión y tenía posición. Tenía hijos. Y un día Satanás va ante Dios y se presenta ante Dios a rendirle cuentas, porque aún Satanás tiene que rendir cuentas a Dios. Y Dios le dice, ¿qué haces? Dice, bueno, Satanás le dice de andar por la tierra, mirar por ella. Y Dios dice estas palabras: ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job, que es un hombre íntegro? Y Satanás le dice, pues ¿cómo no va a ser íntegro? Si tiene todo, tiene casas, tiene todo lo que necesita, ganado, tiene hijos hermosos, una esposa hermosa. ¿Qué no va a estar él íntegro en eso? Dice, déjame que le quite todo a ver si no sigue íntegro. Y Dios le dice, ve, quítale todo, pero no le toques su vida. Y dice que en un día Dios permitió que Satanás a Job le quitara todos sus negocios, toda la posesión que tenía. Luego va otra vez y le dice, oiga, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Come de íntegro? Y Satanás le dice, pues, si le has dado salud, es un hombre con salud, pues sí, puede estar mal, no tiene nada, pero si tiene salud, pues por eso es íntegro.
Diga que le toque su salud y verá que la gente por su salud hace lo que sea. Te va a renegar. Y dice que Dios le dijo, mire, toca su cuerpo pero no lo mates. Dios le había permitido que Satanás le matara a todos sus hijos. Lean el libro de Job. Le mató todos sus hijos, le quitó todo el ganado, le quitó todas las posesiones. Sus hijos murieron, estaban todos en un lugar y se cayó todo y los mató a todos. Así murieron los hijos de Job. Y ahora Dios permitió que Satanás hiciera con Job y le dio lepra en todo su cuerpo. Lepra. Dice que cogían un pedazo de pedazo de teja y se rascaba de lo mal que estaba. Ahora, estamos diciendo que hay que dar gracias ¿en qué? En todo. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque Satanás va y lo llena de lepra y hasta la esposa se le acerca. Bueno, Dios, ¿por qué no permitiste que la esposa muriera? Porque la Biblia dice que los dos son uno. Así que Dios no le permitió que la esposa muriera, pero la esposa lo ve así mal, ¿cierto? Porque la esposa es chévere, bonita cuando hay plata, cuando hay mercado, cuando hay de shopping, cuando no hay, ¿cierto? Qué feo esas esposas, pero cuando el esposo está mal, ¿cierto? Ahí sí ya no lo voltean a ver, ahí sí ya es el malo. Esta esposa le pasó que miró a Job y le dice, maldice a Dios y vive. Y ahora vayan a Job 2:9, se lo leo, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice Job capítulo 2, verso 9. Versículo 10 dice, y él le dijo, miren lo que dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Y qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, Job dice que guardó su integridad y cuando tuvo abundancia, honró a Dios. Pero ahora que no tuvo nada, ¿qué hizo? Honró a Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, aun cuando me roban el celular, aun cuando me estrellaron el carro, aun cuando se me dañó el carro, Señor, gracias. ¿Qué estoy aprendiendo? Miren lo que dice Lamentaciones 3:37. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Miren lo que dice Lamentaciones. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor lo ordene. Y verso 38 de Lamentaciones 3 dice, las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Señor lo ordena. Nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresémonos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en el cielo. El autor de Lamentaciones, que es Jeremías, dice, todo lo que recibimos viene de Dios, agradezcamos, evaluemos, ¿hay algún pecado? Arrepiéntete. Pero en todo eso hay que dar ¿qué? Gracias. Con todo esto, ¿qué podemos entonces hacer como creyentes? Dar gracias por todo. Ya hemos visto entonces, primero, ¿qué es dar gracias? ¿Cierto? Y ¿por qué dar gracias? Ahora, ¿en qué debemos dar gracias? ¿Cierto? ¿Por qué cosas? Miremos ahora tercer punto. ¿Por qué razón debemos dar gracias? Señor, ¿y por qué tengo que dar gracias si es mío, es mi plata, yo trabajo? Son mis cosas. ¿Por qué? Bueno, mire lo que dice el versículo 18. Den gracias a Dios en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas agradecido o agradecida. Dios no quiere hijos malagradecidos. Que todo lo que venga sea bueno o sea adverso o no tan agradable, que diga Señor, gracias.
Me está ocurriendo esto, me metí en esa deuda que no debería meterme. No tengo con qué pagar los recibos. Mi hijo me comió tierra, se me regó la leche. ¿Qué sé yo? ¿Qué dice? Dar gracias a Dios. Porque es la voluntad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado que yo digo, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad. Muchas veces nos pasa eso. Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, esta es una buena oportunidad de hacerlo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Agradecidos. Si te tocó la cara que te tocó, gracias. Si te tocó el esposo que te tocó, gracias. Si te tocó la esposa que te tocó, gracias. Si te tocaron los hijos, gracias. Si no te tocaron hijos, gracias. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos. El que tiene, se queja porque tiene. Y el que no tiene, se queja porque no tiene. Por eso la Biblia nos dice que debemos ser ¿qué? Agradecidos. En todo. Es la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos, sufrimos menos. Porque el que no es agradecido solo espera recibir. Y cuando la persona está dando a otro, dice, ¿y por qué a otro le da y a mí no? Bueno, al menos agradezca lo que tienes, lo que te han dado hasta ahorita. Esa es la voluntad de Dios. El Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús lo dijo. Él iba a ir a una cruz, pero se acercó el Señor y le dijo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad en este contexto? Debemos dar ¿qué? Gracias. Amados hermanos, por naturaleza somos malagradecidos, pero hagamos la voluntad de Dios. Démosle gracias a Dios por los hijos, por los nietos, por todo lo que tengamos, sean bonitos o no tan agradables. Dé gracias. Ahora, ¿quiénes deben dar gracias? ¿Quiénes? Bueno, el texto nos dice, los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Notan? Son los creyentes los que somos agradecidos. Para los que somos creyentes no nos da la opción de ser agradecidos. Debemos serlo. No se espera que un creyente no sea agradecido. Un día el Señor sanó a 10 leprosos. No sé si usted recuerda esa historia. Y dice la Biblia que el Señor, todos estaban leprosos. Y el Señor les dijo, vayan y presenten a los sacerdotes. Leprosos. Tenían que salir. No tenían opción. Y de repente los 10 van caminando hacia el sacerdote y se sanaron. Y uno de ellos dijo, oiga, ¿y yo qué voy a hacer ante el sacerdote? Si el que me sanó está allá atrás, yo más bien me devuelvo y doy gracias. Y el Señor dijo, oiga, solo uno se devolvió a dar gracias. Nosotros 9. Y es que, hermanos, ¿saben una cosa? A veces, y nos pasa aquí como iglesia local, a veces desmeritamos y no somos agradecidos con Dios, al menos que tenemos un techo donde refugiarnos para darle culto. ¿Por qué no somos agradecidos? Una forma de demostrar que somos creyentes es que somos agradecidos. Cuando observamos cualquier cosa que pasa en nuestras vidas, aprovechemos inmediatamente para expresar nuestra gratitud a que es digno de merecerlo. Ahora, hablemos ahora de formas de demostrar que estamos agradecidos, como quinto punto. Formas de demostrar que estamos agradecidos o formas de dar gracias. ¿Cómo dar gracias? Bueno, una forma de dar gracias primero es hacia Dios. Yo quiero que busque Deuteronomio capítulo 6. Vaya por favor al quinto libro de la Biblia. Hacia Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Vamos a ver qué nos dice este texto con respecto a dar gracias. Recuerden, hermanos, que el libro de Deuteronomio, como quinto libro de la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, 430 años donde no tenían nada. Al menos hoy en día pagan un mínimo más extras.
Pero en ese tiempo trabajaban de sol a sol y no les pagaban. Eso es ser un esclavo. Y Dios, a través de Moisés, los ha sacado en libertad y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de recibir las bendiciones. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 10, Dios les dice estas palabras. Mire lo que dice. Moisés le dice al pueblo de parte de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú, ¿qué? No edificaste. ¿Notan eso? Por un lado, es Dios quien los iba a llevar a esa tierra. Es Dios que lo iba a hacer porque se lo había prometido a sus antepasados. Y era una tierra que ellos no iban a edificar. Ahora el verso 11 dice: y casas llenas de ¿qué? De todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Mire lo que dice el verso 12, subráyalo en su Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Mire lo que está diciendo la escritura, mis hermanos. El pueblo de Israel dice: estabas en esclavitud, no tenías nada, vas a llegar a un lugar donde vas a tener todo. Le dice: cuídate de ser mal agradecido. Cuídate de olvidarte de Jehová. ¿Y saben una cosa? Algunos de nosotros nos ha pasado que Dios ahora ya nos dio un carro y ya se nos olvida venir a rendirle culto como es. Y nos vamos más bien de paseo. Solo estoy haciendo una aplicación. A veces ya tenemos tanta comodidad que preferimos quedarnos en la pantalla grande, viendo la televisión o bien. No, pastor, es que yo veo el culto desde acá. Cuidémonos, hermanos, que no desconozcamos de dónde nos sacó el Señor. Cuidémonos. Miremos otro texto. Vaya 2 capítulos adelante. Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Mire lo que dice. ¿Con qué palabra empieza? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres, ¿qué dice? ¿No han notado? Es decir, la bendición vino tras la bendición. Aumento y aumento. Dice: cuídate. Y el verso 14, ¿qué dice? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y ¿qué más? Probándote, para a la postre hacerte ¿qué? Bien. A la postre hacerte bien. Y dice: y digas en tu corazón. Miren el orgullo. Dios sabía que iba a pasar con ellos, pero lo estaba diciendo. El verso 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Indios miserables mal agradecidos. Y yo quiero hablar sobre todo a los niños o jóvenes, o usted que es hijo y que vive todavía bajo las naguas de su papá y su mamá. Cuídate de ser malagradecido o malagradecida. Que bastante las pestañas se han quemado para al menos darte estudio. ¿Sí me estoy explicando? Es que yo perdí el año, pero por mi culpa. Sí, esa sí es perder el año por tu culpa. Pero si lo ganas, dale gracias a tu papá o a tu mamá. ¿Sí me hago entender? Y a Dios. Ellos dijeron: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y mira lo que dice el 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Y por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y si sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo confirmo hoy contra vosotros, que de cierto, que dice, pereceréis.
sea, vea, Dios te puede bendecir mucho, te va a dar mucho. Pero si te olvidas de Dios, a Dios no le queda grande quitártelo en menos de nada. Si ahora ese regalo que pone la esperanza más en el regalo que tienes y te olvidas de aquel que te lo dio, Dios te puede quitar ese regalo. Así que, ¿cómo podemos dar gracias hacia Dios? Cuidándonos de no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y a dónde estamos. Pero hacia los demás, ¿cómo puedo demostrar hacia los demás mi agradecimiento? Mire lo que dice el verso 12 de 1 Tesalonicenses 5. Regresemos al texto que estamos. 1 Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, que ¿qué dice? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué está diciendo el texto, hermanos? Una forma de ser agradecidos hacia otros es reconozcan lo que hacen. Hay que reconocer lo que otros hacen, lo que hace tu papá, lo que hace tu mamá, lo que hacen tus pastores, lo que hacen tus líderes. Dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Esa es una forma de dar ¿qué? Gracias. Mira lo que dice el verso 13. Y que los tengáis ¿qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Si tú reconoces que tus líderes, tus superiores, tu autoridad inmediata, ¿quién es? Tu papá, tu mamá, tus pastores, tus líderes, han hecho algo por ti, dice, téngalos en mucha ¿qué? Estima. Téngalos en mucha estima. No ande usted diciendo, pues no me resulta, pues es mi vida, pues ya crecí, pues me voy. Pues váyase, mío, vaya, pague arriendo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, hacia ti mismo, Deuteronomio 14, 22, y quiero llegar allá porque este es el texto base de nuestra acción de gracias. Deuteronomio 14, 22. ¿Cómo puedes ser agradecido hacia ti mismo? Porque a veces yo conozco personas que dicen, no, para otros y nada para él. También hay que ser agradecidos para uno mismo. Dese también sus cariñitos, ¿cierto? Mira lo que dice. Deuteronomio 14, 22. Aparta la 10ª parte de todas ¿qué? Tus cosechas, ¿cada cuánto? Estoy en Deuteronomio 14, 22. Cada año. Dice aparta cada año. ¿Sí? Aparta de todo lo que Dios te ha dado en el año, aparta la 10ª parte. Guarda. Mire lo que dice el verso 23. Comerás esa 10ª parte de tu grano, vino nuevo, aceite y las primeras crías de tus animales. ¿En dónde? En presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él eligiere para establecer su nombre. Y así aprenderás a tener temor del Señor tu Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. ¿Sí? Estoy leyendo una versión más entendible. Pero míreme en esto, hermanos. Lo que Dios dice es, de todo el año, el 10% apártalo y tú te lo vas a gastar en ti mismo en el lugar que Dios decida dónde va a ser. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso nosotros una vez al año, por esta época, salimos de la ciudad a gastarnos y decir, Señor, gracias, porque todo esto que estoy disfrutando es porque tú me lo diste. Verso 24. Pero si la distancia es muy grande para ti, de tal forma que no puedas llevar tu parte cuando el Señor tu Dios te bendiga. Verso 25. Pondrás cambiarla por dinero. Luego toma el dinero en tus manos y ve al lugar que el Señor tu Dios elija, o Jehová elija. Verso 23. Gasta el dinero ¿en qué? Verso 26. Gasta el dinero en lo que quieras. ¿Sí? En lo que desees. ¿Qué es lo que quieras? En lo que desees. Esta semana, amados hermanos, ¿por qué nosotros estamos diciendo, oiga, para el miércoles hay, para el jueves hay, para el viernes hay, para el sábado y el domingo hay? Porque todo eso estamos diciendo, Señor, gracias. Es todo lo que Dios nos dio. Pero hay personas, alguien dijo,
estas palabras de manera jocosa. Hay gente que Dios los bendice el jueves y todo lo vuelve miércoles. Ese es el problema. Que Dios los bendice y no saben disfrutar las bendiciones. Mire el verso 24 una vez más. Verso 24 de Deuteronomio 14. Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, ¿qué dice? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios, ¿qué? Escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por tus vacas, por tus ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás. ¿Quién? ¿Notan? Ese dinero que Dios te ha bendecido, tú le dices a tus hijos, tú le dices a tu esposo, tú le dices a tu esposa: mira, estamos alegres porque Dios nos bendijo. Tú y tu familia vas a disfrutar. Pero el otro dice, el verso 27, me gustaría que vayan, dice: no desampares al ¿qué? Al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni herencia contigo. No desampares a los que sirven. Aprovecha. ¿Saben una cosa? Hay gente que está súper endeudada, pero salen a pasear, salen a hacer cosas y se siguen endeudando, pero no hay tiempo para darle gracias. Esta es la época de dar gracias. Como iglesia local, de manera intencional lo hacemos. Así que, ¿qué nos dice la Escritura? Como conclusión lo digo. Concluimos pues que 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo quiero hablar a usted que es creyente, usted que me escucha, usted que es hijo de Dios y usted me dice: yo creo en Cristo. Puedes que ya entienda las verdades del Evangelio, pero a lo mejor has dicho: pastor, yo creo que no he sido agradecido. Pues esta semana estaremos dando gracias. Yo te animo porque esta semana, el miércoles, estaremos aquí dando gracias a Dios por la salvación, los dones y los talentos. Amado hermano, dispón, pide permiso en tu trabajo, sal más temprano, haz lo que tengas que hacer, pero ven aquí a decirle: Señor, gracias. Pastor, pero yo voy los domingos a darle gracias a Dios. Sí, pero de manera intencional, el miércoles aquí estaremos dando gracias por la salvación, dones y talentos. El jueves estaremos dando gracias por las finanzas. Y como lo dije, vamos a ir a otra congregación a decirles: queremos bendecirles económicamente porque estamos agradecidos por la profesión, trabajo y negocios. El viernes por la comida, el vestido y la casa. Y quiero decirte algo. Si tú en este momento dices: pastor, yo creo que Dios me ha bendecido este año, y yo creo que cosas externas me han venido influenciando y no había tomado la decisión de ir a dar gracias fuera de la ciudad, pues este es el momento que lo hagas. Este es el momento que digas: Dios, a lo mejor fui rebelde, a lo mejor no fui disciplinado, a lo mejor me gasté todo y no tengo, pero quiero aprovechar con mi familia a decir: vamos a dar gracias. Y que te puedas inscribir y salgamos de la ciudad a dar gracias a Dios por las familias y las cosechas. Pero no quiero terminar este sermón si usted a lo mejor no cree en Cristo como Señor y Salvador. Muy probablemente no entiendas porque todo empieza cuando entendemos que Cristo murió por mí. Si Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó para salvarte y darte vida eterna, ahí es donde empiezas a dar gracias. Si tú dices: yo soy un pecador, mis pecados me han alejado de Dios, pues hoy es momento que te arrepientas de tus pecados. Y si entiendes que Él te los perdona, no importa el pecado que hayas cometido, ahí empieza tu acción de gracias. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser agradecidos, porque esta es tu voluntad. Y si tú hoy quieres confesar a Cristo como Señor y Salvador, dígale: Señor, tú eres el único que me puede perdonar.
he vivido una vida que no te agrada, he vivido una vida que no te honra, pues esta es la oportunidad para decirte: mi vida te pertenece, es tuya, haz con ella lo que quieras hacer. Te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a vivir de tal manera que demuestre que estoy agradecido y pueda vivir una vida que te agrade. Señor, y si tú me salvas, empezaré a dar ya gracias de manera intencional. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Tuya la gloria.